comenzamos. Ok, bueno, hoy vamos a ver riesgos de cartera, ¿ok? Que son fundamentalmente los modelos de riesgo con los que normalmente se usan en finanzas. El modelo de Markowitz y el modelo de Sharpe, ¿ok? Para evaluar los riesgos de una, puede evaluarse con ellos los riesgos de una inversión o los riesgos de una cartera en general. Entonces, bueno, para arrancar vamos a definir cartera, ¿no? La palabra cartera, que en inglés se dice portfolio, ¿ok? Y también en castellano se usa el equivalente que es portafolio, ¿ok? Es un conjunto de instrumentos financieros que generalmente son títulos valores, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Un instrumento financiero es cualquier contrato, ¿ok? Que uno establezca con una institución financiera, ¿ok? Pero los títulos valores son eh, representaciones de deuda o de patrimonio o contratos, ¿ok? Que son perfectamente homogéneos. Y entonces, cuando son perfectamente homogéneos, eso permite que uno pueda este, comprarlos y venderlos en la bolsa, ¿ok? Y por supuesto, también permite que uno este, pueda, eh, o sea, que se puedan evaluar en conjunto, ¿no? Y, y- y eso es lo que normalmente hace una revista financiera. Las carteras pueden ser solo de acciones, en cuyo caso se llama cartera de renta variable, puede ser de bonos solos, en lo cual se llama rentas fijas, ¿okay? Y puede ser de una combinación de acciones y bonos que se llaman normalmente carteras mixtas. ¿Okay? Esa es la denominación muy general de esto. ¿Okay? Ahora, eh, del estudio de las carteras surgen los dos modelos fundamentales de riesgo, ¿okay? Que son el modelo de Markowitz, que este es producto de un artículo que escribió Harry Markowitz en el año de 1952 y que se llama A Portfolio Selection, ¿okay? Eso se podría traducir, como dice ahí, una selección de carteras, ¿no? O escogencia de carteras. ¿Okay? Y se basa en considerar que un individuo invierte el 100% de su dinero en el mercado y tiene solamente dos alternativas, la alternativa A y la alternativa B. ¿Okay? Y bueno, y Markovich nos da una, este, una indicación acerca de cuál es el rendimiento esperado de cada una de las dos inversiones y cuál es el riesgo asociado de esa inversión. ¿Okay? Y bueno, y además, como él dice que se está invirtiendo el 100%, entonces, bueno, la proporción que yo compre de A más la proporción que yo compre de B da 1, o sea, 100%. ¿Okay? Eso es lo que teóricamente me dice Marcos. ¿Okay? Aquí yo tengo que aclararles una cosa. Normalmente las carteras de inversión, cuando se arman, ¿okay? Siempre por política se establece mantener un 5 o un 10% de la cartera no invertido. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque normalmente las carteras no son absolutamente personales, sino que a veces uno eh, ¿cómo se llama? Hace administración de carteras para otros. ¿Okay? Entonces, si esa otra persona, ¿okay? Quiere que le entreguen su dinero, ¿okay? Entonces, por esa razón es buena idea mantener un 5 o un 10% del monto de la cartera en efectivo para poderle cancelar anticipadamente la inversión a la persona que se quiere salir de la cartera. Y bueno, y también en el caso en el cual salga una oportunidad de inversión, no tener que vender precipitadamente el resto de las acciones, ¿sí? Para poder comprar esa nueva inversión, ¿no? Entonces se usa ese 10 o 5% que se mantiene
este, en, en reserva, ¿ok? Para poder, eh, para poder comprar esa nueva inversión. Entonces, esa es la razón por la cual nunca se hace esto que dice Marco, de invertir el 100%. ¿Ok? En carteras personales tal vez, pero en carteras que se administran no. ¿Ok? Entonces, bueno, este, pero bueno, vamos a suponer que efectivamente es como dice Marco, que la gente invierte el 100% de su dinero. Entonces él se puso a estudiar ese caso para ver cómo, qué incidencias podrían generar eso, ¿no? Entonces él pensó que el rendimiento total de la cartera debería ser la suma proporcional de cada uno de los rendimientos esperados por la proporción que tenga en la cartera, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 50% de la inversión A y 50% de mi dinero en la inversión B, entonces, bueno, yo me ganaría 50% de 10 más el 50% de 20, ¿no? Por lo cual yo ganaría o debería esperar ganar 15%. Me parece que esto es rendimiento perfecto. ¿Okay? Si por el contrario la proporción es 40-60, 40 de A y 60 de B, entonces sería 40% de A, ¿okay? Y 40 del 10 sería el 4%, más 60 de 20 sería 12%, por lo cual sería 16%. Ese sería el rendimiento esperado de la cartera. Si la distribución es 60% en A y 40% en B, entonces sería 60% de 10, que es 6, y 40% de 20, que es 12, pero que es 8, y entonces 6 más 8 me da 14. Entonces el rendimiento total sería 14. ¿Okay? Por el otro lado, él se puso a estudiar a ver cómo se distribuía el riesgo y entonces dedujo, ¿okay?, que el riesgo total de la cartera era la raíz cuadrada del riesgo de A multiplicado por su proporción al cuadrado, más el riesgo de B multiplicado por su proporción al cuadrado, más el doble producto del riesgo de A por el riesgo de B por la proporción de A por la proporción de B por la covarianza de A y B. ¿Okay? Y como la covarianza es un número que está comprendido entre -1 y 1, que se parece mucho a las desviaciones, al coeficiente de correlación, ¿okay? Entonces, bueno, eso me podría dar cualquier valor entre -1 y 1, ¿no? De hecho, si la covarianza es 1, es muy probable que el, el coeficiente de correlación sea exactamente 1. Si, si es -1, es probable que el coeficiente de determinación sea, de correlación sea exactamente 1, ¿okay? Pero con signo negativo. Y eso lo que me dice a mí es que hay una tendencia a que las dos inversiones se comporten iguales, si es positivo, o se comporten de manera inversa, si es negativo. ¿Okay? Entonces él se puso a analizar esto, ¿okay?, y entonces dedujo que la cartera podría tener alguna de estas tres formas, ¿no? O sea, si la covarianza, ¿okay?, o el R es cero, entonces debería haber entre el punto A y el punto B una línea recta. ¿Okay? Si la covarianza o la R es menor que cero, entonces esto debería ser una curva convexa contra el eje de las Y. ¿Okay? Y si la R es negativa, igual que la covarianza es negativa, entonces esta curva eh, se vuelve muchísimo más compleja, ¿okay?, y puede llegar a tocar el eje Y o puede convertirse en números imaginarios, por lo cual escapa del eje Y y regresa. ¿Okay? De hecho, fíjense que esto es una raíz cuadrada, ¿no? Entonces lo que ocurriría es que si esto es igual a 1, ¿okay?, pero si esto es igual a 0, ¿okay?, esto sería como la hipotenusa de un triángulo,
¿Ok? Por eso es que me da esta forma, ¿no? Me da como si fuera la hipotenusa de un triángulo, ¿no? Si por el contrario la covarianza es positiva, entonces esto que está aquí compensa riesgos, ¿ok? Y entonces a mí me da una convexa de esta forma, ¿no? ¿Ok? Y si por el contrario el valor de de la covarianza es negativo, entonces esto cada vez reduce mucho más el riesgo, ¿ok? Por lo cual yo me voy acercando al eje de las Y. ¿Ok? Y bueno, si en algún punto se hace cero, en ese punto se vuelve cero el riesgo, ¿ok? O si en algún punto este factor que está aquí es mayor, ¿ok?, que estos dos, pero con signo negativo, ¿ok?, porque la covariancia es negativa, entonces esto pasa a ser una raíz cuadrada negativa, ¿no? Y las raíces cuadradas negativas son números imaginarios, por lo cual en ese caso la cartera tocaría el eje de la Y en un punto y después regresaría por otro punto del eje de la Y, ¿ok?, eh, existiendo un espacio en el cual la cartera no existe, o la distribución de riesgo y el rendimiento no existe. ¿Ok? Y bueno, y lo interesante del trabajo de Markovitch es que él hizo esto para una gran cantidad de acciones en la bolsa de Nueva York y descubrió que el comportamiento siempre era el de una R positiva. ¿Ok? No exactamente uno, pero siempre una R positiva, ¿no? Por lo cual él supuso que la forma que generaría esa cartera sería esta forma convexa. ¿Ok? Y a eso él lo llamó frontera eficiente de la inversión. ¿Ok? En inglés él lo llama investment eh, efficient frontier. ¿Ok? Y bueno, y esto es un modelo que se parece mucho al modelo de posibilidades, de frontera de posibilidades de producción, ¿no? Ustedes probablemente vieron cuando vieron principios de economía en el primer semestre. ¿Ok? Y lo que quiere decir esto es que cualquier punto por debajo de la frontera me marcaría un punto de ineficiencia, ¿no? ¿Ok? Los puntos dentro de la frontera, ¿ok?, que están montados en la frontera serían los puntos de carteras eficientes, ¿ok? Y, y los puntos que estén por encima de la cartera serían imposibles, ¿ok? Eso es lo que diría la teoría de Markowitz, ¿ok? Y bueno, y Markowitz llegó hasta ahí, ¿ok? Pero en el año de 1964, ¿ok?, otro economista, ¿ok? Bueno, esto es lo que estoy diciendo, que es la frontera eficiente de inversión, la zona de ineficiencia, la zona de imposibilidad, ¿ok? Y bueno, en el año de 1964, otro economista, esta vez un economista que era del MIT, ¿ok?, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, planteó un modelo complementario del modelo de Markowitz, que se conoce con el nombre de el modelo de Sharpe, o también se conoce con el nombre del artículo que él escribió que se llama Capital Asset Pricing Model, ¿no? Y bueno, y eso, las iniciales de eso en inglés son CAPM. Sin embargo, hay mucha gente que lo llama así, modelo CAPM o modelo CAPM, ¿ok? A mí no me gusta usar esos términos porque me parece que eso es medio chino. Y bueno, si yo quiero traducir Capital Asset Pricing Model al castellano, la traducción más eficiente sería modelo de apreciación de los activos en los mercados de capital, ¿no? ¿Okay? Pero eso también es muy enredado, ¿no? ¿Okay? Y ese modelo parte de la frontera eficiente de la inversión, ¿okay? Pero añade al modelo de Markowitz la posibilidad de comprar un instrumento de renta fija de largo plazo, que bueno, Sharp llama risk free return. ¿Okay? Y yo creo que eso fue una mala decisión llamar a esa inversión así, ¿okay?, porque al final eso se presta a confusión. ¿Okay? Ya vamos a ver por qué. ¿Okay? Resulta que si yo me compro un bono de largo plazo, ¿okay?, este, y ese bono tiene el más bajo nivel de riesgo, ¿okay?,
la cosa que añade incertidumbre a esto es que Sharp dice que este es el más bajo riesgo del mercado. Probablemente tenga razón, ¿ok? Y por eso él lo llama cero riesgo o risk-free return. ¿Ok? Yo creo que eso se presta a confusión. ¿Ok? Sin embargo, bueno, si yo hago una línea tangencial desde ese punto, que es el rendimiento de ese bono, suponiendo que ese bono tiene riesgo cero, ¿ok? Que no lo tiene, ¿ok? Este, en el punto de tangencia, ¿ok? Ese punto de tangencia en la frontera eficiente es lo que se llama cartera óptima, ¿ok? Y bueno, y Sharp llama al rendimiento de esa cartera óptima rendimiento del mercado, ¿ok? Esa es la definición que se usa, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, la función de esta línea recta, que él la llama línea del mercado de capitales, ¿ok? O lo llama en inglés Security Market Line, ¿ok? Que podría significar línea del mercado de capitales o línea del mercado de valores, ¿no? Porque security lo que significa es título valor. ¿Ok? Entonces, bueno, esa línea tiene como función de línea recta esta ecuación, ¿no? Donde el rendimiento esperado debe ser igual al rendimiento libre de riesgo más, más la pendiente, que se llama beta, que multiplica a la diferencia entre el rendimiento del mercado y el rendimiento libre de riesgo, ¿no? Volviendo un poco al gráfico, ¿ve? Yo calcularía cuál es la pendiente de esta línea del mercado de capitales. ¿Okay? Tengo el valor RF, tengo el valor RM y puedo definir esa función de línea recta, que es la función de la línea recta del mercado de capitales, ¿okay? O del mercado de valores. Entonces, esta ecuación es fundamental en finanzas, ¿okay? La vamos a usar varias veces, ¿okay? Eh, eh, y se le llama ecuación del rendimiento esperado de Shannon, ¿okay? Así se le llama, ¿okay? Y bueno, sin embargo, eso tiene quizá el componente más interesante es la beta, ¿okay? Que ya vamos a ver cómo se calcula también, ¿okay? Sin embargo, vamos a ahondar un poco en el modelo, ¿no? Si M es la combinación de mercado, ¿okay? RM, que en el gráfico se coloca como combinación óptima, ¿okay? Este, yo puedo comprarme esa cartera óptima, por lo cual yo tendría la mejor cartera del mercado, ¿no? ¿Okay? Dado ese valor de RF, ¿no? Y yo quiero que piensen un poco que si RF cambia, ¿okay? O sea, si yo vuelvo a este gráfico, ¿okay? Si RF sube, ¿okay? El punto de tangencia cambia, probablemente se coloca por acá. ¿Okay? Si RF baja, el punto de tangencia también cambia y se pone más o menos por aquí. ¿Okay? Por lo cual, el punto óptimo de la cartera depende del nivel de rendimiento libre de riesgo. ¿Okay? Eso es lo que quiero que vean, ¿no? Todas las combinaciones dentro de la frontera son eficientes. Sin embargo, una sola es la óptima, porque para entender cuál es la óptima tengo que saber cuál es el rendimiento libre de riesgo. ¿Okay? Entonces, bueno, si yo me compro la cartera óptima, tengo la mejor cartera del mercado, ¿okay? Pero yo también puedo hacer algo más, ¿no? Yo puedo comprarme esa cartera óptima, que la podemos llamar M u O, ¿okay? Y la puedo combinar con RF, ¿okay? O sea, en lugar de comprar el 100% de mi dinero en M, ¿okay? Compro el 80% de mi dinero en M y 20% en RF, ¿okay? Con lo cual estaría haciendo un tipo de combinación, ¿no? Y también yo me puedo endeudar, ¿okay? Para comprar la cartera M por encima de mi patrimonio, ¿okay? En cuyo caso eso se llama cartera apalancada, ¿okay? Vamos a ver primero cómo se comporta esto del prestamista y después vemos la cartera apalancada. ¿Okay? Fíjense, si yo me compro mi cartera M, yo tengo, supongamos, $1.000.000, entonces esa combinación, suponiendo que es 40% de A y 60% de B, sería 400.000 de A y 600.000 de B. ¿Okay? Si yo comienzo a añadir instrumento libre de riesgo, ¿okay? Y vamos a suponer que yo me compro el 20% de mi dinero en el instrumento libre de riesgo, por lo cual compro $200.000 en ese bono de largo plazo. ¿Okay?
Entonces me quedan 800.000, ¿no? Y resulta que el 40% de 800.000 es 320.000. ¿Eh? Y el 60% de 800.000 es 480.000, ¿no? Por lo cual yo tengo invertido, igual que ti, 1 millón. ¿Eh? Pero ahora tengo 20% de mi dinero en RF y solamente tengo el 80% en la cartera N, que es la cartera óptima. ¿Eh? Supongamos que yo quiero comprar más RF, ¿no? En lugar de comprar los 200, compro $500.000 en RF, me quedan 500.000. Y entonces de esos 500.000, yo hago la combinación M, que es 40 de A y 60 de B, ¿verdad? O sea, 40% de 500.000 serían 200.000 y 60% de 500.000 serían 300.000. Por lo cual sigo teniendo 1 millón, pero ahora mi cartera tiene mucho más RF que antes. ¿Eh? Y bueno, vamos a suponer que hay otra alternativa más, que es comprar el 80% de mi dinero en la combinación en el bono RF y el otro 20% en la combinación óptima, ¿no? Entonces, 40% de 20.000 serían $80.000 y 60% de, de 20.000 serían $120.000. Por lo cual sigo teniendo $1 millón, pero cambió la proporción, ¿no? Y ahora tengo mucho más RF que antes, ¿no? Y bueno, yo pudiera hacer una cosa extrema, o sea, yo no compro ni A ni B y me compro el 100% de mi dinero en RF, ¿ok? Y eso me da otra combinación completamente distinta, ¿no? Si yo trato de graficar esto, ¿ok? En el diagrama que teníamos antes, ¿ok? Me va a dar una cosa así. Si yo compro M, yo estoy aquí, ¿ok? Por lo cual tengo esta combinación de rendimiento con esta combinación de riesgo. Si yo compro M1, yo estoy aquí, en la línea del mercado de capitales y no en la frontera de eficiente de la inversión. ¿Ok? De la misma manera, si yo me compro el 50% de mi dinero en RF y el 50% en la combinación M, yo estaría aquí en M2. Y, eh, y eso está muy por encima de la frontera eficiente. ¿Ok? Por lo cual, tanto la combinación M1 como la M2, como la M3, como la M4, ¿okay? Están violando lo que antes dijo Sharpe que no se podía hacer. Decía que todo lo que estaba por encima era imposible. Entonces, en este momento es posible gracias a que existe este instrumento de renta fija de largo plazo. ¿Okay? Por supuesto, cada uno de estos tiene mucho menos riesgo, ¿okay? Y yo estoy esterilizando el riesgo comprando ese bono de largo plazo, ¿okay? Que no tendrá cero riesgo, pero tiene menos riesgo que hay que, eso sí. Ok, la otra cosa que yo puedo hacer es endeudarme, ¿no? ¿Okay? Y si me endeudo, yo tendría lo que llama Sharp, una cartera apalancada, ¿okay? O un leverage portfolio, ¿okay? Y ahí se cumple perfectamente el precepto del riesgo financiero que nosotros vimos en la clase de la semana pasada, ¿no? ¿Okay? En este caso, si las acciones A y B rinden más que la tasa del crédito que me están otorgando, ¿okay? Entonces yo obtengo un rendimiento adicional al rendimiento de mi inversión en la cartera N, por lo cual estoy ganando mucho más que lo que podría ganar invirtiendo el 100% de mi dinero, ¿no? Ahora, si A y B en conjunto rinden lo mismo que me cobra el banquero por la deuda, ¿okay? Entonces yo estoy arriesgando, ¿okay? Buscando una deuda, ¿okay? Pero no voy a tener ninguna ganancia, pues, ¿okay? Porque lo que yo gane va a servir única y exclusivamente para pagarle el banco. ¿Okay? Y si por el contrario, las acciones A y B rinden menos que la tasa del crédito, ¿okay? Yo obtengo menos que el rendimiento de mi inversión, ¿okay? Por lo cual el riesgo va en mi contra, ¿okay? Y en ese caso yo puedo llegar incluso a perder. ¿Okay? Vamos a verlo de una manera un poquito más práctica. ¿Okay? Supongan ustedes que yo tengo invertido $1 millón, ¿okay?
me voy donde el banquero y le entrego el $1.000.000 en acciones en garantía para que él me otorgue un préstamo, ¿no? Y el banquero evalúa ese riesgo y probablemente el banquero me va a decir que él no me va a prestar $1.000.000, ¿ok? Porque esas acciones pueden subir y pueden bajar, ¿ok? Entonces él, este, de alguna manera, él determina que él me puede prestar $500.000. Entonces yo ese $500.000 me lo llevo al mercado y me compro $300.000 de B y $400.000 de A, por lo cual tengo la misma combinación, ¿no? Y bueno, y el banquero queda de acuerdo conmigo en que él me va a cobrar una tasa de interés del 10%. ¿Ok? Entonces, bueno, suponiendo que A y B en conjunto suben 20%, ¿ok? Entonces yo con ese $500.000 voy a ganar $100.000. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿ok? Yo me regreso del banquero, ¿ok? Y le pago los 500.000 que él me entregó a manera de préstamo, ¿ok? Le pago los $50.000 que corresponden a los intereses, ¿ok? Y como yo gané 100.000 con eso, los 50.000 adicionales son mi ganancia, ¿ok? Y bueno, y yo le digo al banquero, ahorita libérame mis acciones que están en garantía, que las voy a vender. Y entonces yo probablemente, en lugar de ganar 20% con A y B, estoy ganando 25%. ¿Ok? Dado que esto subió, este, eh, esto subió 10, 15, 20% y yo, ¿cómo se llama? Yo estoy pagando una tasa de riesgo, ¿no? Ahora, si A y B en conjunto suben 10%, ¿ok? Entonces, bueno, yo tomo en la ganancia de ese 10%, que son $50.000, regreso del banquero y le digo, mira, aquí está la plata que me prestaste, los $500.000, ¿ok? Aquí están los intereses, ¿ok? Ahora libérame mis acciones que las voy a vender, ¿no? Y en ese caso, yo me arriesgué, ¿ok? Pedí un crédito de $500.000 y trabajé para el banquero, ¿no? Porque pagué los intereses al banquero, pero yo no gané absolutamente nada con eso, ¿no? Y mejor no me hubiera endeudado porque en realidad estaba corriendo un riesgo. ¿Bien? Y si por el contrario, en lugar de subir 10%, suben 5 nada más. No, no voy a decir que pierden, sino vamos a decir que suben 105%. Entonces, yo vendo las 500.000 acciones que tengo, ahora valen 525.000, ¿ok? Me regreso donde el banquero, le pago los 500, le pago 25.000 de intereses y el banquero me va a decir, pero ya va, me tienes que pagar 50. ¿Ok? Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, pues vamos a vender las acciones que están en la cartera y de ahí te tomas tú los 25.000 adicionales que faltan. ¿Ok? Por lo cual, de lo que yo haya ganado con mi cartera original, perdí $25.000. ¿Ok? Lo cual va totalmente en contra mío, ¿no? Y ojo que todavía estoy ganando, ¿no? ¿Ok? Si, si la ganancia se hace negativa, bueno, yo puedo llegar a perder muchísimo dinero. ¿Ok? ¿Entiendes? O sea que eso me explica a mí cuál es el efecto de un portafolio apalancado o portafolio endeudado, como dice. Y bueno, y eso ratifica un poco lo que vimos del, del riesgo financiero. Entonces, fíjense, esto lo que me dice a mí es que con la combinación óptima yo corro el riesgo del sistema, ¿no? Y con la cartera prestamista yo inmunizo parte del riesgo con un instrumento que ofrece pagos fijos a futuro, ¿no? Porque los instrumentos de renta fija tienen riesgo, ¿ok? Pero su riesgo es un poco más bajo, ¿ok? Y con la cartera apalancada yo corro el riesgo y requiero además que el rendimiento de la renta variable sea superior al costo del financiamiento para poder obtener ganancias. Porque si no, no tengo ganancias. Si no, o trabajo para el banquero o pierdo el dinero. Entonces, eso es lo que me pasa, ¿no? Ahora, fíjense, ¿para qué se usa esto del modelo de Sharpe en la práctica, ¿no? Fíjense, si yo me meto en Yahoo Finanzas y busco de Microsoft, por ejemplo, a mí me dicen que realice estos cálculos para Microsoft, ¿ok? Busco la beta de Microsoft, ¿ok? Y en esta página me van a decir que la beta de 5 años de Microsoft es 0,90. ¿Ok?
me busco el rendimiento de los bonos de largo plazo, ¿ok? Del gobierno americano, y eso me da 3,383. ¿Ok? Y bueno, yo también me meto en la página web del Standard Poor's para tratar de averiguar un indicador que se llama la relación precio-utilidad del Standard Poor's. ¿Ok? Y resulta que en el momento que yo bajé esto, la relación precio-utilidad era 27,87. ¿No? Entonces, si yo transfiero esos valores a la ecuación de la renta, de la recta, de la línea del mercado de capitales, ¿eh? Sería una cosa así. El rendimiento del mercado se calcula como el inverso de la relación precio-utilidad del Standard Poor's. ¿Okay? O sea que sería 1 entre 27,87, por lo cual el rendimiento del mercado sería 3,588. ¿Okay? El rendimiento libre de riesgo dijimos que era 3,383. ¿Okay? La beta dijimos que era 0,90. ¿Okay? Y bueno, estuvimos en la ecuación de Sharpe, ¿no? El rendimiento esperado sería rendimiento libre de riesgo 3,383 más la beta, que es 0,9, multiplicado por 3,588, que es el rendimiento del mercado, ¿okay? Menos el rendimiento libre de riesgo, que es 3,383. Y eso me dice que el rendimiento esperado de Microsoft debería ser 3,73355. ¿Okay? Entonces, eso lo voy a usar de tanto en tanto o más adelante en finanzas. ¿No? Cuando estoy estudiando acciones, lo voy a estar utilizando. ¿Okay? Entonces, ese es el cálculo que se hace con esto. ¿No? Y la otra es cómo se calcula esa beta. ¿No? ¿Okay? Resulta que la beta es una recta de regresión, ¿okay? Es la pendiente de esa recta de regresión, y eso se calcula tomando 61 observaciones mensuales de los cierres ajustados de los precios de la acción que yo quiero estudiar. ¿Okay? Se toma también 61 observaciones del índice que yo estoy utilizando para calcular esa beta. Normalmente se usa el Standard Poor's. ¿Okay? Yo calculo con esas 61 observaciones rendimientos, ¿okay? Es decir, tomo el rendimiento, el precio del cierre de octubre y lo divido entre el cierre de septiembre y le resto uno, el de septiembre entre el de agosto y le resto uno, y así sucesivamente, por lo cual calculo los rendimientos y con 61 observaciones me van a dar 60 rendimientos. ¿Okay? Entonces yo ahí hago una regresión por mínimos cuadrados ordinarios y la beta es la pendiente de esa regresión. ¿Okay? Entonces, y bueno, y lo que me va a dar es esto, ¿no? O sea que el rendimiento de mi inversión va a ser igual a un componente alfa más la beta, que es la pendiente, multiplicada por el rendimiento del índice. ¿Okay? Y aquí tenemos que darnos cuenta que beta es un estadístico, ¿okay? Que me sirve para también medir riesgo. ¿No? ¿Okay? Fíjense, si yo hago eso para Apple, ¿okay? Probablemente me da esto. ¿Okay? Por lo cual, beta es la tangente de este ángulo. ¿No? ¿Okay? Eso es lo que es la beta. ¿No? ¿Okay? Y bueno, la beta me puede dar un valor igual a uno, menor que uno o mayor que uno. ¿Okay? Ojo que en algunas ocasiones me puede dar negativa. Si me da negativa, eso no tiene significación financiera. Eso no tendría sentido financiero. Pues me tiene que dar una recta de pendiente positiva. ¿Okay? Entonces, bueno, si yo hago el trabajo econométrico bien hecho, alfa debería ser muy poco significativo. ¿Okay? Y beta debería ser significativo. ¿Okay? Y es un indicador que me permite evaluar riesgo. ¿No? ¿Por qué? Porque si la beta es igual a 1, yo puedo decir que el riesgo de mi acción es el mismo riesgo del índice. ¿Okay? Y si beta es menor que 1, yo podría decir que el riesgo de mi acción es menor que el riesgo del índice. ¿Okay? Y si beta es mayor que 1, yo podría decir que el riesgo de mi acción es mucho mayor al del índice. ¿Okay? Eso es lo que yo puedo decir con la beta. ¿Okay? Entonces, ese es otro indicador que se usa en riesgo. ¿Okay? Y con esto terminamos el tema de riesgo. ¿Okay? Entonces, bueno, yo creo que la semana que viene nos vemos allá en la universidad y comenzamos con, el, con dos temas, ¿no? Vamos a ver un poco el tiempo en las finanzas y vamos a ver el, el- los mercados monetarios. ¿Ok?
Si hay alguna duda, con gusto, que me queda ya muy poco tiempo. A ver, vamos a hacer una Eh, cosa, Gustavo, déjame que yo cierre esto y vuelva a abrir, porque esto se va a caer. ok, vale, profe. Yo te convoco en un momentito, ¿ok? Los convoco a todos, ¿no?